con Marisol Calva. Gracias nuevamente por tu tiempo y espacio, Marisol. Y bueno, ahora es para platicar de que ya concluyó el mes de marzo y ya la Fiscalía General del Estado subió su conteo de feminicidios y pues no sé si para sorpresa de muchos o de pocos, nuevamente es una cifra baja. Solo reporta un feminicidio cuando colectivas han contabilizado 7 presuntos feminicidios en marzo. Pues qué lectura darle a esto, Marisol. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista, Contra Máscaras, a ustedes. Y yo creo que es muy grave lo que está pasando en materia de feminicidios en Puebla. Se están maquillando las cifras. Coincido con esta lectura que hacen las colectivas, incluso la propia Ibero, que viene señalando que hay un subregistro de feminicidios en el estado desde inicios de 2026. Es cierto que en el mes de marzo tuvimos un mes muy violento, paradójicamente, o sea, es el 8 de marzo, el mes de la mujer, y en este mes hubieron 8 feminicidios. O sea, si podemos hacer el conteo puntual de los feminicidios que se tienen mapeados, para este mes fue el de Joana en Becarranza, en un municipio bien al norte del estado. Esta madre de familia salió a correr y la desaparecieron, la mataron y la encontraron en una zanja con signos de violencia. Después el de Argelia, la catequista de San José Chiapa, que también desapareció y luego encontraron su cuerpo con huellas de violencia. Después un triple feminicidio con un feminicidio infantil, el de Félix, el de Geraldine, la pequeña de 9 años, una madre y sus 2 hijas que fueron desaparecidas, secuestradas de su casa, entraron a su casa por ellas y luego encontraron los 3 cuerpos con huellas de violencia, órganos expuestos y semidesnudos en Ixtacamaxtitlán. Todo esto en Puebla. Después el de la maestra Elsa Martínez, una profesora, la cual su marido es el principal sospechoso de su feminicidio. Después el de una desconocida cuyos restos fueron encontrados en un refrigerador en San Sebastián de Aparicio, aquí en Puebla. Y finalmente el de Fer López en Lomas de Angelópolis, que pues también su presunta feminicida se encuentra prófuga, aun cuando familiares, amigos y gente pues que ya se ha sumado a esta búsqueda la tienen bien identificada, pero no se ha dado con ella. Ahora, la Fiscalía reconoce solo uno, pero si nosotros hacemos un análisis de la manera en la que se encontraron las muertes violentas de estas mujeres y nos apegamos al análisis del Código Penal Federal en su artículo 325, donde se señalan 7 elementos muy puntuales para considerar que una muerte violenta de mujer es un feminicidio, estos son feminicidios. Todas fueron primero desaparecidas antes de encontrarlas muertas. Todas tenían huellas de violencia extrema en sus cuerpos. Algunas de ellas presentaban violencia, signos de violencia sexual. Algunas de ellas tenían algún vínculo, pues ya sea amoroso, como el de la maestra y su esposo, o algún tipo de vínculo con pues sus victimarios, como el caso de Fer López, donde presuntamente fue su pareja sentimental, Angelina, quien la mató. Entonces, cuando tenemos todos estos elementos, es imposible hacernos de la vista gorda y decir que esos no son feminicidios, cuando están todos esos elementos presentes. Y lo que esperaríamos de la Fiscalía, tanto de la Fiscalía Especializada en Materia de Género como de la Fiscalía General del Estado, es que tengan perspectiva de género y que no estén maquillando cifras para no asumir el costo político y electoral de que en Puebla están matando mujeres, de que hay una alerta de violencia de género que nadie sabe qué se está haciendo porque solo vemos fotos de eventitos, pero no se ve un seguimiento ni un informe puntual. Y lo peor de todo es que vemos estas cifras que van en aumento sin considerar las desapariciones de mujeres y niñas que también se han sumado en este mes. ¿Y tú consideras que va a continuar esta narrativa o esta manera de clasificar los feminicidios por parte de la Fiscalía General del Estado o qué es lo que prevés? Pues mira, ya pasó en enero, febrero, marzo, no sabemos qué vaya a pasar en abril. Lo que sí veo es una ventana de oportunidad, pero desde la Federación. Recordemos que en este mismo mes de marzo la presidenta, a través de la Fiscalía General de la República, presentó una propuesta de ley para homologar el protocolo de búsqueda en todo el país respecto al feminicidio. Es importante porque es un paquete muy amplio, son 52 modificaciones las que se presentan en esta propuesta y 47 tienen que ver con el protocolo de investigación de feminicidios. Entonces, ¿qué implica esto? Que las fiscalías estatales ya no van a poder jugar con los números, ya no van a poder tener un subregistro o un subconteo o una diferencia en las metodologías de la investigación del feminicidio, porque tendrán que apegarse a esta ley federal y a este lineamiento y protocolo general. Esperemos que no tarden, o sea, obviamente apenas se discutió en el Congreso de la Unión, está en el Senado, aquí tiene que llegar a todos los congresos estatales, y una cosa es lo que está en la ley y otra cosa es la implementación de la ley. Entonces, creo que 2026 puede ser un año parteaguas para la manera en la que se investigan y se tipifican los feminicidios en Puebla. Creo que todavía vamos un poco para largo, pero yo lamento muchísimo que tengan que ser estas iniciativas por las cuales se tengan que empezar a trabajar con perspectiva de género y no sea por voluntad política, por un propio criterio con perspectiva de género, porque en nada beneficia hacernos de la vista gorda, maquillar las cifras, invisibilizar o minimizar los números, porque eso no ayuda a pues revertir el problema y mucho menos a erradicar el problema.
Ahora, Marisol, quizá la pregunta está de más, pero esta omisión institucional, pues es nuevamente una violencia contra las mujeres y sus familias. Sí, por supuesto. Mira, cuando en las muertas de Juárez, los casos de las muertas de Juárez, las autoridades decían es que se fue con el novio o situaciones de estas, se trataba de un hecho revictimizante y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que el Estado era parte del problema. En este caso, cuando se omiten este tipo de criterios presentes de violencia por razones de género, en estas muertes violentas, a esas mujeres y a esas familias víctimas indirectas se les está negando el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a recibir una investigación con perspectiva de género. ¿Y quiénes están negando estos derechos? Esas autoridades. Entonces, por supuesto que hay violencia institucional cuando se niega la verdad y la justicia y la impartición y el acceso a la justicia para las víctimas, porque esos nosotros no solo son números, no solo son los nombres de Argelia, de Félix, de la pequeña Geraldine, de la maestra Elsa, son las familias que se quedaron sin madres, sin hijas, sin hermanas, sin familia. O sea, realmente no es el feminicidio, no es nada más un daño a la víctima directa, sino el hueco que deja en la sociedad esas muertes violentas por razones de género que se están investigando como si fueran simples homicidios dolosos. Y no, aquí ya no hay feminicidios, bajaron un 66%, pero casualmente aumentaron los homicidios dolosos. Entonces, es muy difícil que se puedan esconder estas muertes violentas, sobre todo cuando pues ya hay una mayor cobertura, información en redes sociales, en medios de comunicación, la propia gente está saliendo a pedir justicia para estas mujeres y pues no se puede tapar el sol con un dedo. El caso de Fernanda López Mijangos, que ocurrió el 28 de marzo, si Sí. no me equivoco, ¿por qué crees que las autoridades no han abundado sobre el tema? Ya se le preguntó en una mañanera al gobernador, evitó la pregunta y apenas, pues contra máscaras, le preguntó al coordinador del gabinete, pero también evitó la pregunta. ¿Por qué crees que está pasando eso? No sé si hay como una especie de encubrimiento o no sé, hay algo más macabro ahí detrás, no lo sé. Pues creo que se echan mucho la bolita, o sea, es mucho el jugar a, no, a mí no me toca, eso es una chamba de la fiscalía, pero cuando se gobierna para todas las personas que están en tu estado. Entonces, cuando estás frente a un feminicidio, estás hablando de un problema público que está afectando a la mitad más uno de tu población. ¿Qué tienes tú como autoridad? No importa si eres la fiscalía, el gobernador, el jefe de gabinete, un secretario, una secretaria, un regidor, regidora, quien tú seas y tengas una responsabilidad en la materia como ellos la tienen, su deber es informar. O sea, a lo mejor ellos no tienen el pie a pa de la carpeta de investigación, que deberían, pero si no lo tienen, entonces el decir, te voy a remitir con la instancia correspondiente para que te dé la información y los avances de la investigación, lo cual no está ocurriendo. Esta manera de sacarle la vuelta, de guardar silencio, es abonar al sospechosismo, a la suspicacia y a un silencio institucional que violenta el acceso de las familias a la verdad y la justicia. Lo que pasa con Fernanda es la propia familia está pidiendo que se le den a conocer los avances de las investigaciones y eso no es una petición ciudadana, es un derecho de las víctimas indirectas. Su familia tiene derecho a saber los avances de las carpetas de investigación y si se les están negando esos derechos, entonces hay una omisión institucional que puede ser hasta una falta administrativa para esos servidores públicos. Entonces creo que algo que pues lamentablemente está ocurriendo es que se pasa la bolita y entonces se genera una suspicacia y una sospecha en la ciudadanía que genera una falta de confianza en las autoridades y lo peor de todo es que ese tipo de silencios fomentan que los feminicidas o las feminicidas digan no me va a pasar nada, no me están buscando, pues se va a olvidar como un caso más, se le va a dar un carpetazo, se puede matar mujeres en Puebla y no pasa nada, porque no hay ninguna, ni siquiera condena, ni ninguna actualización, ningún avance, no sabemos avances sobre quién mató a Joana en Carranza, qué pasó con quién mató a la catequista en San José Chiapa, no sabemos, dicen, porque tampoco lo tenemos de cierto, que a la mamá y a las dos hijas que sustrajeron de su casa y las encontraron muertas en Ixtacamaxtitlán querían hacerlas parte de una red de trata de mujeres, entonces, ¿quién está detrás de esa red? ¿Por qué no han informado nada? No sabemos nada sobre quién mató y por qué dejaron ahí a esta mujer desconocida dentro de un refrigerador. O sea, muchas cosas están sin contestarse y la verdad es que, otra vez, el derecho a la verdad y la justicia es un derecho que no se puede negar y que si se niega, pues estamos en todo nuestro derecho a exigir que se cumpla. Y regresando, bueno, ahondando en el caso de Fernanda López Mijangos, entonces, hasta este día en que estábamos haciendo esta entrevista, todavía sigue prófuga la presunta feminicida. O sea, no se sabe nada más No. del caso. No, al momento, bueno, ahora no hemos tenido ninguna novedad. Lo único que hemos sabido es que la familia nos sigue pidiendo compartir el caso, pedir pues que las autoridades giren una orden de aprehensión o den con esta pues presunta feminicida. Lamentablemente lo que vemos es omisión, ¿no? Omisión institucional. Si están haciendo algo, no se sabe qué están haciendo, no se está comunicando, no se está informando
y la familia está pidiendo tanto pues a otras familias y a colectivos que por favor difundan la búsqueda, porque pues se sigue exigiendo justicia por Fernanda, que fue brutalmente pues asesinada allá en Lomas de Angelópolis, y pues ya pasaron cuántos días, ya empezó abril y nada, no ha pasado nada, no sabemos dónde está su presunta feminicida. Dicen que dejó de contestar el teléfono, que huyó, que su familia igual. Entonces pues puros dimes y diretes, y la autoridad, que es quien debería responder con la verdad, guarda silencio. Y Marisol, creo que nunca te lo hemos preguntado, pero tú que abordas y expones todo este tipo de casos, ¿no has recibido amenazas? ¿No te has sentido en peligro? Pues la verdad es que sí he recibido comentarios en redes sociales que pues sí me preocupan, y ese es parte, ¿no?, de los riesgos que corren muchas activistas en el estado, que se atreven a señalar públicamente pues estas omisiones, ¿no?, y estas violencias que están viviendo las mujeres en el estado. Es lamentable porque pues al final este trabajo lo hacemos, pero es un trabajo que debería hacer el Estado, o sea, que debería estar dándole seguimiento a esos feminicidios, que debería estar investigando, que no tendría que ser la presión social, el ruido en las redes, el ruido de las colectivas, el ruido de las instituciones académicas quien marcara la pauta del trabajo que se deben hacer, sino debería ser, porque así es su responsabilidad como funcionarios y funcionarias. Y al momento en el que tú ejerces o haces ese tipo de acciones por petición de amigos, familiares, otros colectivos que te dicen, oye, ayúdanos a compartir o ayúdanos a difundir, que se amplíe la voz, pues pasas a ser un eslabón vulnerable, y pues sí es peligroso, y sí uno tiene que pues a veces decir, aquí debería o no debería. Y eso es muy lamentable, porque entonces se pone también en riesgo la libertad de expresión y la libertad que nosotros tenemos pues para inconformarnos por miedo a que te pase algo, porque pues lamentablemente en Puebla pasan esas cosas, y tenemos 8 feminicidios en este mes de marzo. ¿Y dónde están los 8 feminicidas o los demás feminicidas? No sabemos cuántos son los que participaron en los feminicidios de estas mujeres. Ese mensaje de impunidad genera no solamente un peligro para las víctimas directas, para las víctimas indirectas, para las activistas, para los colectivos, para todos quienes participan en este tipo pues de expresiones o de manifestaciones y de búsqueda, y pues nos ponemos en riesgo por algo que es obligación del Estado hacer y que no deberíamos de estarle pidiendo, porque lo deberían hacer porque ese es su trabajo. Muy bien, Marisol, pues ¿con qué te gustaría cerrar esta Pues entrevista? me gustaría cerrar exigiendo justicia para todas y cada una de estas víctimas, que no las olvidemos. Lamentablemente llega un nuevo mes y empieza un nuevo conteo, y de repente hasta que pasa medio año o un año completo empezamos a hacer un recuento de estas víctimas. Creo que todas y cada una de ellas merecen lo que decíamos, verdad, justicia, y que sus feminicidas estén en la cárcel. Ojalá que la Fiscalía esté a la altura del problema público que tenemos, que es muy grave. No se va a tapar el sol con un dedo, minimizar, ignorar, hacerse de lado o de la vista gorda sobre el problema de feminicidios. No va a hacer que desaparezca, hay que atacarlo de manera frontal, aplicando la ley, exigiendo pues que se cumplan los criterios de perspectiva de género en las investigaciones, y también que los peritos y los ministerios públicos hagan su trabajo sin revictimizar a las víctimas. Solo pediría eso, ¿no?, que haya justicia para todas y cada una de estas mujeres, y que haya un mejor conteo, un conteo objetivo de los feminicidios en Puebla. Bien. Muchas gracias, Marisol. Gracias.